mentira, perdón, nos viene a hablar de la distribución de la utilización de análisis de ciclos de vida de los recursos de Internet. Adelante. Aquí y acá. Aquí y acá. Ajá. Adelante. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecerle a la CNIC por el espacio y por el tiempo, principalmente por el incentivo financiero para la investigación. Y también le quería agradecer a Ricardo Patara, gerente de numeración de recursos de Internet de NIC-BR, que con mucha gentileza nos ayudó a realizar varios de los análisis de este trabajo. Este trabajo se hizo en conjunto con el profesor Pedro Marcos. Bien, sabemos que los recursos de Internet, como las direcciones IP y los sistemas autónomos, son fundamentales para el funcionamiento de las redes y su gestión se realiza por parte de los 5 registros regionales de Internet: LACNIC, AFRENIC, ARIN, APNIC y RIPE. Hoy en día tenemos entre estos 5 RIRs 118.000 sistemas autónomos, 3,7 mil millones de direcciones IPv4 y 38 por 10 elevado a la 24 billones de direcciones IPv6. Y el objetivo de este trabajo es entender el comportamiento de los recursos que ya se han designado y aquellos que no, respecto a su visibilidad y a su uso público en Internet en la tabla de enrutamiento. Así que aquí tenemos una visión general de los 5 RIRs. Por ejemplo, la CNIC actúa en la región de América Latina y el Caribe y los demás en sus respectivas regiones: ARIN en América del Norte, RIPE en Europa, AFRENIC en África y APNIC en Asia-Pacífico. Entonces, a pesar de que la implementación de IPv6 está en aumento, aún necesitamos muchísimo las direcciones IPv4 y los números de los sistemas autónomos. Y algo claro, una prueba de eso, es que el día de ayer tuvimos una sesión de desarrollo de políticas y muchas de ellas se vinculaban al IPv4. Por lo tanto, una gestión eficiente resulta ser fundamental. Para analizar el ciclo de vida de las designaciones a lo largo del tiempo, resulta útil para detectar cuáles no están siendo utilizadas y poder optimizar las futuras designaciones y las políticas en este sentido. Así que nuestras fuentes de datos han sido los archivos de asignación de los repositorios de los 5 RIRs. Diariamente hacemos la recolección de datos y también los datos de enrutamiento que hacíamos de manera mensual de Route Views y PCH, utilizando todos los recolectores que ellos tienen. Y este análisis va desde 1999 a 2025. Entonces, nuestro trabajo se divide en 4 secciones: designación, asignación, para ver las tendencias también a lo largo del tiempo; la visibilidad, en el cual analizaremos el uso público de los recursos que ya han sido asignados en Internet; una sección de tiempo para utilizar, en la que vamos a analizar cuánto tiempo los recursos han sido demorados hasta que fueron realmente utilizados; y luego una sección de anuncios inesperados de Internet, recursos que no deberían anunciarse, pero sí se están anunciando. Entonces, comencemos por la primera. ¿Cómo es que se han designado los sistemas autónomos a lo largo del tiempo? Y lo entenderemos con una gráfica. Aquí tenemos una gráfica que tiene 6 curvas de Internet de los 5 RIRs. Tenemos distintos colores: LACNIC, AFRENIC, APNIC, ARIN y RIPE e Internet. Y tenemos cerca de 118.000 sistemas autónomos a lo largo de los años que han sido asignados, y vemos una línea creciente, casi que lineal, con la excepción de algunos saltos, y son de forma simultánea. Y veamos entonces las tendencias de IPv4. También tenemos aquí una gráfica en la que podemos ver que las asignaciones habían crecido hasta 2011. Sabemos que se agotaron estos recursos y luego está estancado porque ya no tenemos más recursos IPv4. Y luego para IPv6 tenemos que ser cuidadosos porque el eje de Y es una escala y hay muchísima diferencia entre los 3 RIRs. LACNIC, APNIC, RIPE, y entre los distintos recursos designados de IPv6. Y LACNIC está en una escala más inferior. Y luego hay AFRENIC, que está incluso más por debajo.
Entonces, ¿cómo podemos tener una idea de hacia dónde se hicieron esas asignaciones de IPv4 en términos de bloques /8? Debemos recordar que IANA hizo la asignación de estos bloques por entero a los RIRs y lo hizo de forma individual. ¿Pero será que eso sigue siendo así hasta el día de hoy? Y vemos que sí, que para algunos bloques de inicio a fin, aquí vemos los diferentes colores que representan cada uno de los RIRs. En azul tenemos a IANA, que son los bloques reservados. Por ejemplo, del 224 al 255 son bloques reservados. Y vemos también que hay una fragmentación, en especial en esta parte recuadrada. Puede ser por transferencias de recursos de una organización hacia la otra y también por el proyecto Early Registration Transfer, que sucedió desde el año 2013-2004, que tuvo una redistribución de recursos de direcciones IP a otros RIRs. Entonces, de esta manera cerramos la sección de asignación con algunos destaques. El número de asignaciones está aumentando para sistemas autónomos y para IPv6. Las direcciones asignadas de IPv6 varían muchísimo dependiendo de la región. Hay RIRs que tienen más recursos, 3 tienen más que otros 2, y luego los prefijos que son /8 gestionados por los RIRs están fragmentados, ya no son bloques únicos para cada RIR. Entonces pasemos ahora a la sección de visibilidad. Estos bloques /8 IPv4 que recién vimos, ¿qué tan visibles son en BGP? Entonces en esta gráfica tenemos 3 colores que predominan. El azul corresponde a los recursos que no han sido asignados a nadie y que tampoco son visibles, lo cual es un comportamiento esperado. Vemos en azul el bloque 10, el 127, los bloques de uso futuro a partir del 224 en adelante. En color verde tenemos la visibilidad de los recursos asignados, lo cual es algo positivo y son recursos que se están utilizando de forma pública en Internet. Y también tenemos el color negro que Então, tivemos problema. Perdón, tuvimos una dificultad con el micrófono, pero aquí vuelvo. Entonces los discursos, estábamos que los verdes son los recursos asignados y visibles y los negros son los asignados pero que no están visibles. Aquí destacamos que los bloques que más se destacan a los ojos con menor visibilidad, sea una coincidencia o no, son los que son parte del proyecto de... entonces vamos a analizar lo que son de visibles. Tenemos un gráfico que muestra la visibilidad de los recursos /24 gestionados por los RIRs, los que están asignados en azul, los que están asignados visibles en verde y los que no están asignados pero son visibles en rojo. Y lo que observamos es que los que están distribuidos, asignados o designados son por región. ¿Será que veremos alguna tendencia? Lo primero que vemos es que la CNIC y AFRINIC son las regiones que tienen más recursos en Internet pública. Esta gráfica cabe señalar que es por porcentajes. ARIN es la región donde los recursos son menos visibles. Entonces, ¿cuán visibles son los recursos IPv6 a lo largo del tiempo? Podemos ver que más del 66% de los recursos asignados en IPv6 no están visibles en la Internet pública. Ahora voy a destacar algunos saltos en los recursos asignados IPv6. Aquí teníamos un /16 para Brasil que terminó siendo desagregado, distribuido entre otras organizaciones, parte reservado en 2013, pero aquí quisiera prestar atención a este salto más reciente en 2023, que fue un /16 de IPv6 que se asignó a un banco por
ARIN. Aquí dejo algunas reflexiones. El espacio de direccionamiento IPv6 es considerado virtualmente infinito, pero eso va a durar para siempre si no tenemos cuidados. ¿Acaso un /16 en IPv6 es necesario para un banco? Si pensamos, este blog solito representa unos 65.536, una parte de 65.536 de todo el espacio IPv6 solo asignado a una compañía, lo que es una gran cantidad. Si cada uno de esos AS quisiera también un /16, estaríamos con un agotamiento de otro protocolo. Entonces, dada la aceleración del ritmo de asignaciones o distribuciones, deberíamos preocuparnos por una posible, que se pudiera acabar IPv6. Entonces, he aquí la reflexión. Bueno, entonces vamos a ver si hay alguna diferencia con IPv6 en las distintas regiones. Esta gráfica es medio asustadora a primer momento, pero no se preocupen. Tenemos muchas oscilaciones porque refleja porcentajes. Una de las... algunas muestran una baja en la cantidad de porcentajes. Tenemos bloques significativamente mayores a los atribuidos designados antes. Entonces vamos a ver cómo es en los casos que son más estables. Primero, el /16 asignado por ARIN. Este es un banco, vemos que cae la visibilidad en porcentajes, pero algo interesante es que entre todos los RIRs, tan solo la CNIC está teniendo un crecimiento de su visibilidad de IPv6 en Internet pública. Entonces, la visibilidad tiende a incrementarse luego de que el recurso se transfiere de una organización a otra. Entonces, vamos a ver acá el eje X, el 0 es el mes de la, es el mes de la transferencia, ese eje. Cuando vamos para el negativo estamos viendo los meses anteriores a la transferencia y cuando vamos para el positivo son los meses posteriores. El 0 es el momento de la transferencia. Destaco aquí que el eje Y está en valores, en porcentajes de 0 a 100%. Quiero destacar también que los prefijos IPv4 tienden a aumentar su visibilidad después que se los transfiere. Quizás el valor en un valor que esperamos pasó de 40 a 60% en un año. Queremos ver si ese aumento es todavía más discreto en IPv6. Entonces, terminando la parte de visibilidad, vimos que la visibilidad está creciendo mucho más lentamente que el ritmo de asignación de direcciones y que la CNIC y AFRINIC tienen recursos más visibles tanto de IPv4 como de IPv6. Las transferencias pasan a ser las transferencias hacen que los prefijos sean más visibles, si bien no tan fuerte. Y algunas organizaciones, como es el caso de ARIN, tienen un espacio de direccionamiento muy grande asignados y eso no se tradujo en una mayor visibilidad. Vamos ahora a la tercera parte del tiempo de uso. ¿Cuánto tiempo lleva para que un prefijo que se asignó se haga totalmente visible? Entonces, esta gráfica puede asustar a primera vista. Tenemos 12 líneas, 6 son punteadas, que son de IPv6, y las que son sólidas son de IPv4. Tenemos 6 líneas para cada una, entonces tenemos todos los RIRs de Internet. Tenemos que 81% de los prefijos de IPv4 asignados en Internet fueron totalmente visibles en un año. Es un destaque positivo para la CNIC, donde el 92% de esas asignaciones se hicieron visibles, y lo negativo es para ARIN, que fue solo 76%. Para IPv6 vemos números más bajos, por lo que los de IPv6 demora más tiempo para hacerse totalmente visibles. Internet con 34%, la CNIC con 44% y APNIC con 28.8%. Entonces vimos que los recursos necesitan tiempo hasta que se hacen visibles, pero los RIRs, cuando asignan un recurso, piden un tiempo
para que se anuncie el recurso. En algunos casos sí lo hacen para algunos RIRs, en algunos casos específicos, con excepción de la CNIC, que establece hay políticas que establecen un plazo para las asignaciones, y no solo, entonces los prefijos tienen que ser anunciados hasta un máximo de 12 meses en el caso de IPv4 y IPv6 y recursos de sistemas autónomos, con excepción de los casos donde se justifique la necesidad de no anunciarlo. Entonces ahora vamos a evaluar 4 métricas: el número total de las asignaciones analizadas, si cumplió la política, si no cumplió la política, y el tiempo medio hasta ser visibles para aquellos que no cumplieron la política. Entonces, cuando digo que no cumplió la política, tenemos que llamar la atención para los casos donde se justificó su no uso. Entonces, para SN tenemos más de 13.171. Tenemos 13.171, el 78% cumplió las metas y 21% no lo cumplió, y para los que no cumplieron, 11 meses fue el tiempo medio. Entonces, estos se anunciaron, pero solo no cumplieron los tiempos de la política. Para IPv4, el 71% cumplió, cerca del 29% no lo cumplió, y 8 meses es el tiempo medio para ser visible. En el caso de IPv6 es el caso más crítico, son casi 13.000 asignaciones, menos de la mitad cumplió los 12 meses de la política, más de la mitad no cumplió, y el tiempo promedio es casi el triple de lo que la política propone, 33 meses. Resumiendo, en cuanto al tiempo de uso, vemos que los prefijos IPv4 se anuncian en general más rápido que los IPv6. Las asignaciones de la CNIC tienden a tener completa visibilidad más rápido en relación a los demás RIRs, a pesar de que vimos que algunas asignaciones de SNs de IPv4, principalmente de IPv6, perdieron el tiempo para anunciar lo que sostiene la política. Todo lo que vimos hasta ahora fueron recursos asignados y en función de y estábamos viendo su visibilidad, pero no es solo eso, también tenemos recursos que no se distribuyeron y que no deberían estar visibles. Entonces ahora vamos a analizar esa parte. Nos vamos a enfocar en 2 casos de recursos que no deberían estar en la tabla de enrutamiento. El primer caso son los recursos que denominamos zombie, que se refiere a la visibilidad luego que se desasignan. Entonces sufrió un recurso que estaba asignado y visible, se lo desasigna y se mantuvo visible en la tabla de enrutamiento. Entonces tenemos algunos casos, hay alrededor de 30.000 SNs, el 24% estaba visible un mes antes y 11,52% estaba visible antes, pero también después de la desasignación. El tiempo medio para estos casos es de 4 meses. En IPv4 tenemos el 17% que están actuando como zombies en la Internet pública con un promedio de 3 meses. Y para IPv6 cerca del 10% de esas desasignaciones y un tiempo promedio de 1 mes, mucho más porque esos recursos se reasignan más rápidamente hacia otras organizaciones. El otro caso de infraestructura crítica de los IXPs. Nos estamos refiriendo a los prefijos LAN de los IXPs. Recogimos los prefijos LAN de los IXP usando PeeringDB y son redes internas del IXP para conexión de miembros. No deberían estar visibles en las tablas de enrutamiento público. Entonces, los datos son el 30% de las direcciones IPv4 de estos prefijos de infraestructura crítica están visibles y casi el 100% de los V6. Lo que es positivo es que es AFRINIC y LACNIC una vez más, donde alrededor del 20% de los prefijos de LAN
son visibles, pero para IPv6 es casi cero. Vamos a ver a nivel de prefijo, no de dirección. Para B4 tenemos 1.203 prefijos, 42% de ellos tienen un Route Origin Authorization, RPKI, y el 36% es visible. Para B6 tenemos 1.133 prefijos, cerca del 20% tiene ROA y el 27% es visible. Pero la visibilidad está correlacionada con no tener un ROA. No hay correlaciones, lo que observamos. Vimos que hay prefijos con y sin ROA siendo visibles con los mismos índices o las mismas tasas. Entonces, en cuanto a los IXP de infraestructura, este tema ya fue discutido en foros de la Internet y en ediciones anteriores del ACNIC. Este comportamiento no es nuevo, ocurre por lo menos desde 2008, y estos anuncios BGP frecuentemente son originados por los ISPs o proveedores de Internet, de servicios de Internet. En resumen, vemos que el número de asignaciones está creciendo para IPv6 y ADSNs, con una distribución de IPv6 que varía mucho en las regiones. Tenemos muchos más recursos en unos que en otros, y los bloques /8 y IPv4 actualmente están fragmentados entre los RIRs. Vimos que la visibilidad crece más lentamente que la asignación, pero sí crece. La ACNIC y FREENIC son los que tienen recursos más visibles. Es un mérito para el RIR por su gestión de las políticas, pero también por quienes poseen los recursos, las organizaciones que cumplen. Los prefijos pasan a ser un poco más visibles después de las transferencias, si bien discretamente, y algunas organizaciones tienen un buen espacio de IPv6, pero eso no necesariamente se traduce en el uso público. Los prefijos IPv4 son anunciados más rápido que los IPv6. La CNIC muestra mejor desempeño con los recursos. Ellos fueron visibles más rápido, si bien está el tema de las políticas y algunos recursos no han cumplido los plazos establecidos, principalmente para asignaciones IPv6. Y por último, del 10 al 20% de los recursos que se desasignaron permanecieron visibles como zombies. Alrededor del 30% de los prefijos de los IXPs están visibles y frecuentemente son originados por los ISPs. Esa es mi presentación. Ahora quedo abierto para preguntas. Disponible para preguntas. Tenemos... Ajá, por acá tenemos una. Sí, Ricardo Patara, parabéns pela apresentação. Felicitaciones por la presentación, una buena cantidad de información que permite varios estudios, varios análisis muy interesantes. De hecho, no es una pregunta, es solo un comentario. En algunas de las gráficas hablas de una asignación /16 de Brasil que después desaparece. Es una característica de cómo la distribución de recursos se hacía en esos momentos. La CNIC es responsable de administrar los conjuntos de recursos de Internet en la región. En aquellos momentos no había habido una integración de los sistemas, entonces la CNIC asignaba a NIC-BR para luego distribuir a los proveedores y organizaciones en Brasil. Luego, cuando esa asignación desaparece, es porque los sistemas se integraron y ya no había necesidad de asignar un conjunto de direcciones para Brasil para ser redistribuidos. Es solo un comentario que quería hacerte. Muchas gracias, Ricardo Patara. Gracias por el comentario. Felicitaciones. Seguimos entonces con la última charla de este bloque con el profesor Jesús Arturo Pérez Díaz.